Lección número 11, ejercicio número 9. تسعة. حول, transforma o cambia. حول الفعل, الفعل الفعل es el verbo, transforma el verbo الفعل في كل من الجمل الآتية, en todas las oraciones siguientes, إلى hacia مضارع. مضارع es presente. إلى مضارع, afectado por la presión. إلى مضارع. Hay que cambiar las oraciones, cambiamos el verbo a presente. إلى مضارع. حول الفعل. الفعل es el verbo. الفعل, la letra عين que está en el medio, lleva sukun. فعل. Ese es que la عين está en sukun. الفعل lleva vocal a porque está en maf'ulu bihi, que es donde recae la acción de cambiar. Cambia el verbo. حول الفعل, transforma o cambia. Número 1, la primera oración. Dice Ana, yo, Ana, pronombre personal, primera persona, el singular masculino o femenino. Ana, ذهبت. Tenemos el verbo ذهب de 3 letras, no tiene prefijo verbal, así que vemos que el verbo está en pasado. ذهب, verbo de 3 letras, y la ta es el sufijo verbal. Ana, y como es Ana, primera persona, el sufijo verbal es la ta con la u. Ana ذهبت. Este lleva la misma vocal, pero la letra antes del sufijo verbal lleva el sukun. ذهب, la ba tiene sukun. ذهبت. Ana ذهبت إلى, yo fui al mercado. إلى السوق. Suqi afectado por la presión إلى. Ana ذهبت إلى السوق o إلى السوق. Yo fui al mercado. Vamos a cambiar el verbo ir. ذهبت al presente. Y el sujeto que tenemos es Ana, que es yo, primera persona. Así que el verbo, para cambiarlo de presente, habíamos dicho que se coloca el prefijo verbal. En este caso de Ana es el alef. Y se quita el sufijo verbal, ya que no está en pasado. Y se quedan las 3 letras del verbo. Y vamos directamente al cambio. Y dice Ana. Ponemos el prefijo verbal, el alef con la a, ya que 3 letras, un verbo de 3 letras, así que el prefijo verbal siempre va a llevar vocal a. Ana ad, y aquí la letra que va después del prefijo verbal es la que lleva el sukun. Ana adhabu, adhabu, ana adhabu. Ana adhabu ila suqi, yo voy al mercado. Ana adhabu ila suq, yo voy al mercado. Siguiente oración. Ithnan. Ghasala, el verbo lavar. Ghasala. Ghasala. Verbo de 3 letras. Ghasala. Al-waladu. Ghasala, la letra ghain. Gha. Ghasala. Ghasala al-waladu. Lava el niño. Wach. Wach. El waw con la a. Wa. La jim tiene sukun. Wach. Wach. Y la ja con la vocal a, ya que es al maf'ulu bihi. Tenemos entonces al fi'l, al fa'il o al maf'ulu bihi, que es donde recae la acción y por lo tanto debe llevar vocal a. Wajha. Al wajha es la cara. Y el hu que tenemos al final es ¿cómo se llama? El pronombre posesivo de su, que regresa al walad, al niño. Wajhahu. Este es su y cara, su cara. Wajhahu. Espero que esto del pronombre posesivo a veces esté entendido. Siempre la mayoría que usamos es el hu y el ha en estos ejemplos. Pero los demás pronombres posesivos se usan, por ejemplo, también el ka. Entonces si decimos wajhun, wajhun, aquí wajh es cara, wajhun.
La ja que tenemos aquí al final lleva W. Wajhun es cara. Si queremos decir la cara, decimos al con el artículo, el waw, al wajhu. Y aquí se quita la W por una sola U, ya que tiene el artículo alif lam. Al wajhu, la cara. Y aquí sigue siendo determinada en wajhahu porque tiene el posesivo hu, que sería mudafun ilayhi. Entonces ponemos wajha más el hu, que es su, de huwa, y se cambia al posesivo, que es la ja solamente, hu. Entonces le agregamos ahí y sería wajha hu. Se cambia la ja a la forma que va en el medio, que es como un 8, y la última ja al final de la palabra decimos wajhahu. Wajhahu, el hu sería su, y wajha cara, su cara, mudaf wa mudafun ilayhi, que es el pronombre posesivo. Entonces dice ghasala al-waladu wajhahu, el niño lava el niño su cara, y tenemos aquí un complemento y dice bi, la preposición bi, que es con, bi, y la palabra as-sabun, que es el jabón. Entonces dices ghasala al-waladu wajhahu bis-sabun. El artículo no se lee, ya que la letra sad es shamsiya, lleva doble sa, y ponemos la a, bis-sabun. En vez de decir bi al-sabun, decimos bis-sabun. Eso ocurre con todas las letras shamsiya que vimos en el primer nivel o en el primer libro. Las letras shamsiyas, como la sad, no se lee el artículo cuando tenemos aquí una letra anterior, en este caso la preposición bi, y decimos bis-sabun, listo. Vamos a cambiar el verbo entonces a presente, a mudari', ghasala, y como es tercera persona, al walad, el prefijo verbal sería el ya. Entonces, y es singular, entonces decimos yaghsilu, ya, y la ghain lleva sukun, yaghsilu, la sin, yaghsi, y el lam, yaghsilu, al-waladu, yaghsilu al-waladu wajhahu bis-sabun, wajhahu bis-sabun, listo. Entonces cambiamos el verbo a presente con el ya. Yaghsilu, ghasala, yaghsilu. Yaghsilu al-waladu wajhahu bis-sabun. Excelente. Seguimos con la siguiente pregunta, la siguiente oración. Thalatha. At-tullabu kharaju. At-tullabu kharaju. Los estudiantes salieron. At-tullabu, que empieza con el sujeto. El mubtada, ya que es una oración ismía, empieza con sujeto. At-tullabu kharaju. El verbo kharaja está en pasado, tiene el sufijo verbal el waw, que nos indica el plural masculino de la tercera persona. Kharaju. At-tullabu kharaju min al-fasli. Los estudiantes salieron del salón. Vamos entonces a cambiar el verbo a presente. Ahí está en pasado. Entonces ponemos at-tullabu, los estudiantes. At-tullabu. Y comenzamos con el prefijo verbal, que es una ya, que es presente, una vocal a, ya que es un verbo de 3 letras, y ponemos ya, at-tullabu. Vamos a borrar esto para que se aprecie bien el de abajo. At-tullabu yaj, viene la primera letra, que es ja, y esta tiene sukun, ya que tiene el prefijo anterior. Yaj ru.
Yakhru, el jim, yakhruju, y tiene aquí, como es presente plural, tiene un sufijo verbal y un prefijo. El prefijo es el ya, que ya lo pusimos, y el sufijo que indica la cantidad, que es el plural. Yakhru es el waw y la nun. Yakhrujuna. At-tullabu yakhrujuna min al-fasli, del salón. Los estudiantes salen del salón. Yakhrujuna min al-fasli. Min al-fasli. At-tullabu yakhrujuna min al-fasli. Entonces cambiamos el verbo de kharaju a yakhrujuna. Kharaju a yakhrujuna. Pasado presente. Siguiente verbo, oración, arba'a. Bi ayyi, y tenemos la preposición bi, y la palabra ayyu, pero con la preposición bi se afecta y ponemos una i, doble ya. Bi ayyi, en cuál, ayyu es cuál, y el bi en cuál, jami'a. Bi ayyi jami'atin, la palabra jami'a la hemos visto bastantes veces. Jami'atin, mudaf wa mudafun ilayhi. Bi ayyi jami'atin darasta. Darasta, el verbo darasa, que es estudiar. Bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal. Bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal. Vamos a ver aquí, darasta. El prefijo y sufijo verbal, que es la ta con la a, que indica el sujeto, que es anta, segunda persona del singular masculino. Darasta. Darasta. Bi ayyi jami'atin darasta ya Faisalu. Ya Faisalu. O Faisal. ¿En cuál universidad estudiaste, Faisal? Entonces vamos a poner el verbo en presente. Bi ayyi jami'atin bi ayyi jami'atin darasta. Hablan el prefijo verbal, que es segunda persona, es la ta. Bi ayyi jami'a tadrusu. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal. ¿En cuál universidad estudias? Se dice Faisal. Vamos a borrar el de arriba para concentrarnos en esto. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal. Bi ayyi jami'atin. Entonces el verbo en pasado, darasta, y en presente, tadrusu. Darasta tadrusu. Anta tadrusu. Siguiente pregunta, la siguiente oración, Hamza. At-talibatu, las estudiantes, plural regular, alef y ta. Termina el plural regular en alef y ta. At-talibatu, el verbo dakhala, 3 letras, dakhala. Y al final, como está en pasado, es el sufijo verbal de ustedes femenino, de ellas femenino. At-talibatu dakhalna, el nun con la a es el sufijo verbal de la tercera persona del plural femenino. At-talibatu dakhalna al-fasla. El fasla lleva vocal a en vez de otra porque es donde cae la acción de entrar, al maf'ulu bihi. At-talibatu dakhalna al-fasla. Las estudiantes entraron al salón. Te vamos a poner la oración en presente. At-talibatu
el ya, que es tercera persona, prefijo verbal de la tercera persona, ya como el verbo de 3 letras, lleva vocal a. Ya, la dajala, el verbo de 3 letras. Yadjalna. Dajala yadjulu. Yadjulna. Y el nun es el sufijo verbal de ellas femenino. Nun con la a. Entonces dice at-talibatu yadkhulna. At-talibatu yadkhulna al-fasla. Yadkhulna. Entonces la letra antes de la nun con la a lleva sukun, que es el lam. At-talibatu yadkhulna al-fasla. Al-fasla. At-talibatu yadkhulna al-fasla. Las estudiantes entran al salón. El pasado es at-talibatu dakhalna al-fasl. El presente at-talibatu yadkhulna al-fasla. Siguiente oración. Siguiente página. La número 6. Sitta. La'ibat. La'ibat. El verbo la'iba, que es el verbo jugar. La'iba. El ain en el medio. El ain lleva vocal i. La'i. Y la ba vocal a. La'iba. Pero tiene el sufijo verbal, que es la tercera persona del singular femenino, así que lleva la ta con el sukun. Y decimos la'ibat aminatu, nombre femenino. Los nombres femeninos llevan una sola vocal al final. En este caso es el fa'il, es quien hace la acción, ya que viene después del verbo. La'ibat aminatu, jugó Amina, ma'a con ukhtiha, ma'a ukhtiha, con su hermana. La'ibat aminatu ma'a ukhtiha, jugó Amina con su hermana. Vamos a llevar el verbo al presente de la tercera persona del singular femenino. Y habíamos dicho aquí, es tercera persona, pero no vamos a usar el ya, porque es la excepción. Y es el nombre femenino de la tercera persona, es singular de la tercera persona. Si se utiliza el verbo del singular de la segunda persona del masculino, que es la ta. Segunda persona es ta. Entonces ponemos tal'abu, tal'abu, el ain, tal'abu, tal'abu, que el verbo jugar, la'iba, aquí está en presente, hiya tal'abu, tal'abu, tal'abu aminatu. Vamos a escribir nuevamente el verbo, ya que se ve un poquito feo la escritura. Okay. Tal'abu, tal'abu aminatu, tal'abu aminatu ma'a con ma'a ukhtiha, ma'a ukhtun es hermana, ukhti, ponemos la vocal i porque está afectada por el ma'a, preposición con, ma'a ukhti, y el pronombre posesivo ha, que regresa a Amina, su hermana. Tal'abu aminatu ma'a ukhtiha, ma'a ukhtiha. Juega Amina con su hermana. Borro para tener espacio para la otra oración, ya que después si no podemos entenderla mejor. Que sigue 7, sab'a. Kataba, kataba, el verbo escribir, kataba, 3 letras, kataba al mudarrisu, al fi'il, fa'il, aquí el mudarrisu es fa'il, el que realiza la acción. Ad-darsa al maf'ulu bihi, donde recae la acción, lleva vocal a. Ala sabburati, un complemento. Escribió el profesor la lección en el pizarrón. Ala sabbura. Vamos a poner el verbo en presente ahora y es kataba yaktubu, tercera persona, una ya.
el kaf, yaktubu, yaktubu, yaktubu al-mudarrisu, al-mudarrisu, yaktubu al-mudarrisu ad-darsa, ad-darsa, ala sabura. Bueno, vamos a escribir abajo. Ala as-sabura, ala sabura. Yaktubu al-mudarrisu ad-darsa ala sabura. Escribe el maestro la lección en el pizarrón. Vean cómo cambiamos la oración de kataba a yaktubu. De kataba a yaktubu. Verbo en presente, verbo en pasado. Kataba yaktubu al-mudarrisu ad-darsa. فعل الفاعل المفعول به. Siguiente oración, número 8. Zamania. Sa'ala. Sa'ala, el verbo preguntar. Sa'ala. Sa, el hamza con a. Sa'a y el lam. Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala at-tullabu. El verbo sa'ala. Al-fi'l. Al-fa'il, el que hace la acción, lleva vocal u. En este caso es plural. Y hemos dicho que si el verbo va primero, el fa'il puede ir en singular o plural, en correspondiente con su género masculino. Sa'ala at-tullabu, preguntaron los estudiantes, o hicieron los estudiantes, al-mudarrisa, preguntaron los estudiantes al maestro. Al-mudarrisa, vocal a, ya que es al-maf'ulu bihi, donde recae la acción. Y el complemento, as'ilatan, sa'ala at-tullabu al-mudarrisa. As'ilatan, también a, maf'ulu bihi thani. As'ilatan kathiratan, doble a porque no tienen artículo. Y es donde recae también la segunda parte del verbo sa'ala. Sa'ala at-tullabu al-mudarrisa as'ilatan kathiratan. Se hicieron los estudiantes al maestro muchas preguntas. O, aquí como se entiende, preguntaron los estudiantes al maestro muchas preguntas. As'ilatan. As'ilatan es el plural de su'al. Su'alun. Este es el singular de as'ila. As'ila termina con un plural con T femenina al final, pero el singular es masculino. Su'alan, as'ilatan. Entonces vamos a cambiar el verbo a presente. Te podemos dejar, solo vamos a cambiar el verbo para no escribirlo todo y se queda lo demás igual. Yas'alu, solo tenemos que agregarle el ya antes de el sin. Y ponemos agregárselo aquí mismo. Ya. Ya, vocal a, el sin lleva sukun. Yas'alu. Y el waw, la u al final. Yas'alu tullabu. Yas'alu. Solo tenemos que agregarle una ya. Yas'alu at-tullabu al-mudarrisa, lo mismo, solo ponemos una ya. Yas'alu, sa'ala yas'alu. Yas'alu at-tullabu al-mudarrisa as'ilatan, as'ilatan kathira, kathiratan. Muchas preguntas. Vamos con la siguiente oración. Tis'a, nazala. Nazala es bajar o descender. Nazala, verbo de 3 letras. Nazala ar-rukabu. Ar-rukabu, doble K. Ar-rukabu tiene shadda. Nazala ar-rukabu. Nazala ar-rukabu. Aquí si vamos a leer corrido no se lee la alef ni el lam del artículo. Brincamos de el lam a la ra. De ru. Nazalarru. Nazalarrukabu. Ya que la ra es una letra shamsiyya. Nazalarrukabu min al-hafila. Aquí el ha es una letra qamariyya, así que leemos el lam más no el artículo, el alef. Y decimos min el lam, min al-hafilati. Nazalarrukabu min al-hafila. Bajaron los pasajeros del autobús. Entonces vamos a poner el verbo en presente. Solo igualmente tenemos que agregarle una ya antes, ya que es tercera persona.
y el nun lleva sukun, decimos yan, el zay tiene vocal i, yanzilu. Yanzilu arrukabu, descienden los pasajeros del autobús o bajan los pasajeros del autobús. Yanzilu arrukabu min al hafila. Ashara, número 10. Ghasalat, el verbo lavar. Ghasalat, y tercera persona, sufijo verbal de tercera persona, ya que cuando el verbo está en tercera persona del masculino, no necesita poner un sufijo verbal, como hemos explicado aquí, como vimos anteriormente en sa'ala yas'alu o nazala yanzilu. En pasado no necesitan sufijo verbal. Cuando están en tercera persona del singular masculino, se coloca el mismo verbo en su infinitivo. Entonces, pero aquí en femenino sí hay que agregarle el sufijo verbal, que es la ta con el sukun para el femenino. Ghasalat ummi, lavó mi madre. Ghasalat ummi, ummi lleva shadda, ummi, vocal i. Ghasalat ummi, y el ya de mi madre, que es el posesivo mío. Ghasalat ummi, lavó mi madre. Athiyab, athiyab, una shadda sobre la za. Athiyab, lavó mi madre la ropa o los atuendos. Ghasalat ummi athiyab. Thiyab es plural de thawbun, thawbun, que es como bata, vestido, thawb, el plural es thiyab. Ghasalat ummi athiyab, athiyab. Lavó mi madre los vestidos o las batas. Athiyaba, ya que es donde recae la acción, maf'ulu bihi, fi'l, fa'il, maf'ulu bihi. El verbo el que hace la acción y donde recae la acción. Ummi, en este caso ummi no lleva la u porque tiene el posesivo ya y por eso lleva vocal i. Ummi, que concuerda con el posesivo ya. Lleva una vocal i antes del posesivo porque es posesivo mío. Mi madre. Ghasalat ummi athiyaba, la ropa. Vamos a poner el verbo ghasalat en presente y como es ella, ummi es tercera persona y decimos hiya. Hiya ghasalat y hiya taghsilu. Entonces sería el segunda persona del singular masculino, que es el verbo de la tercera persona del singular femenino. Entonces ponemos taghsilu, la ta, segunda persona, taghs, el gain, taghsilu. Taghsilu, ghazala yaghsilu, taghsilu, ummi, ummi, lava mi madre, ummi, athiyaba. الثياب الثياب تغسل أمي الثياب lava mi madre las batas